Entonces busqué una radio secular y de repente agarro la emisora y escucho a alguien cantando y parecía que me tranquilizaba, me daba paz. Y dejé ahí la radio. Pasó un día, pasó 2 días y no me despegaba, era 24/7. Yo escuchaba y era alabanza. Y un día yo estaba sentada en ese lugar y hablaba un pastor, era el pastor Jorge Rampoña, y hablaba de falta de perdón y el rencor, que yo tenía, por cierto, mucho odio acumulado por muchas personas y me sentía muy traicionada y herida. Entonces de repente él empezó a hablar de soltar todas las cosas que yo tenía en mi corazón. Y ahí cautivó la radio mi atención y me di cuenta que era una radio que estaba hablando de Dios. Era la mano de Dios usando la radio para llegar a mí. Y desde ahí nunca más me despegué de la radio. Empecé a escuchar esa tarde y comprendí que toda esa ira que yo tenía que despojarme. Ahí me quedé conectada a la radio hasta hoy día, que ya hace casi 4 años. Todos los días estoy prendida a la radio y aprendí con la radio a sostenerme de Dios. A través de la radio yo conocí a Dios y conocí a toda esta persona que colocó Dios en mi vida, porque para mí la radio toda es mi familia. Yo día a día me levanto a las 5 de la mañana, me voy en mi oración y me conecto a la radio. Y soy la primera en escribir y con mis peticiones y agradeciendo a Dios porque la red está ahí presente. Y es una fuente que creo que es la mano de Dios moviendo a ella para ayudar a las personas que pierden el sentido de la verdad en su vida. Porque muchas veces no encontramos ese apoyo o ese abrazo que necesitamos y no queremos hablar con nadie. Y la radio está ahí, apoyándote, hablando de diversas cosas para poder motivarte y hacerte entender que hay un Dios que todo lo puede y restaura tu vida constantemente. Para mí la radio es muy importante en mi vida, en mi día a día. Yo recomiendo a las personas y la gente que trabaja conmigo en mi día a día, en mi labor. Ellos cuando llegaron odiaban escuchar mi emisora porque les gustaba la música mundana. Pero ahora toda esa gente está prendida a la radio y a través de ella conoce la mano de Dios obrando a través de todas esas personas que transmiten día a día esa esperanza para nosotros. Después cuando conocí la radio, yo conocí lo que yo decía. No tenía conciencia de lo que yo decía. Y así fue que prácticamente el reino de Dios llegó a mi vida a través de la Renuevo Tiempo. Y siempre voy a estar agradecida con las personas y con Dios por colocar ese mensaje para nosotros, esa radio que está ahí. Es la mano de Dios pasándonos en los peores momentos, porque yo viví mis peores momentos con la radio y fue la única que me abrazó en ese tiempo, porque no había ni una persona a mi lado y Dios colocó la red ahí para que me apoyara y me diera una esperanza para mí, porque yo no tenía esperanza, ya no quería vivir. Y a través de esa radio yo conocí a la psicóloga, a todas las personas que me ayudaron a pasar este proceso de mi vida. Quedaron secuelas, ¿verdad? Pero es para ayudarle a las otras personas que todo lo podemos en Cristo Jesús. Aprendí a valorarme a mí misma, a quererme, porque yo no me quería. ¿Y cómo iba a quererle a alguien si yo no me quería? Aprendí el amor de Dios con la radio. También aprendí que no todo está perdido, que siempre hay una esperanza. Aprendí a cuidar mi salud. Aprendí también a hablarle a la gente, a reconocer cuando una persona está con depresión. Aprendí muchísimas cosas. Todos los estudios bíblicos que yo hice con esperanza también. Aprendí a tener dominio propio a través de eso. Aprendí que mi salud es muy importante. Y un fin de cosas que aprendo al diario.
aprendí también a hablarle a las otras personas, a motivarle que escuche, porque hay cosas que yo no les puedo hablar, pero la radio le va a explicar mejor que yo. Entonces yo recomiendo la radio por eso. A la mayoría de la gente que le conozco, yo voy recomendando, porque habla de salud, habla del estado mental, habla también constantemente que está hablando de Dios luego, y habla también de la educación, que nos ayuda mucho para las criaturas, y cada día estoy aprendiendo con ellos. Por eso lo que no me desprendo, estoy escuchando desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y rescato cada día una cosa nueva. Nuevo tiempo significa para mí cómo suena la voz de la esperanza. La voz de la esperanza es el aliento de Dios, digo luego, es la mano de Él que está a través de las ondas de radio, la voz de Dios esparciéndose para la gente, tener una nueva esperanza, una gana de vivir y tener sentido en nuestra vida. Para mí la radio es mi prioridad ya luego, es sentir que Dios está presente y unirnos en fe a través de ella. Para mí sería eso la radio, sería mi familia, eso sería para mí.